Allá por el año 2012, yo recuerdo que acá en la radio teníamos una publicidad que decía: funcionario, hacete cargo. Y salían cantidad de voces de padres, familiares, de gente que había sido víctima de la corrupción. En realidad estaba el caso Ledo, pero entre otros, y el caso más importante era el caso de la masacre de Once, como siempre le llamé yo. Y ahí teníamos la voz de Menghini y de otra gente que decía: funcionario, hacete cargo. Bueno, hoy primero tengo el gusto de saludar al hermano de Paolo Menghini, a Leonardo Menghini, que fue el hombre que hizo que algunos funcionarios fueran obligados a hacerse cargo. Y ayer se conoció una noticia, que fue que la Corte Suprema dejó firme la sentencia para Julio De Vido, sin la participación de los familiares y sin la participación de Leonardo. Esto no hubiera sido posible. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por todo lo que dijiste. No, muchas gracias a vos. Sí, la verdad, qué importante que los funcionarios se hagan cargo. Claro, sí, decíamos eso, teníamos otro, me acuerdo que decía: la corrupción mata. Bueno, porque fueron muchos casos, pero estaba el caso Cromañón anteriormente, pero este caso sí, realmente marcó un antes y un después por cómo lo manejaste vos como abogado. Eso también hay que decirlo. Bueno, sí, sí, la verdad, yo llego a la causa por una cuestión familiar, o sea, acompañando a Paolo y a María Luján, primero con Lucas. Cuando llega al juicio de 11-1, vamos a hacer un poco de historia. Bonadío era el instructor, decide agrupar todas las querellas en 4 grupos, 3 grupos y por algún tipo de afinidades o como habían encarado las presentaciones, y nos deja a nosotros separados porque en ese momento teníamos una causal diferenciada, que era la causa por lo de Lucas. Finalmente, cuando llega eso a juicio oral, las querellas se empiezan a pasar a la mía, porque empiezan a ser defraudados por las cabezas de las querellas, que eran Dalbón en ese momento, que empieza a hacer un giro, que empieza pidiendo que Cristina vaya presa para después terminar pidiendo la absolución y decir que el juicio era una farsa. Lo mismo pasa con otra querella que fue un poco más discreta, pero que terminó haciendo lo mismo, encabezada por el doctor Moral. Y una cuarta querella que presentó disconformidad, se agrupó a nosotros y nos acompañó, como también nos acompañó el fiscal. Nosotros desde el principio sabíamos que la responsabilidad, por varias razones: primero porque éramos usuarios del Sarmiento, porque somos del oeste, porque la tragedia había sido anunciada, porque tuvimos contacto con los sindicatos, nos dimos cuenta enseguida de lo que había pasado. Yo no era un abogado experto ni mucho menos, pero nosotros sabíamos que la única manera de avanzar en esto era cerrarnos, y así fue que hicimos, fuimos nuestro propio escudo. Y nosotros no teníamos dudas y sabíamos que teníamos que conseguir las pruebas. O sea, y la verdad es que cuando encaramos el juicio de 11-1 lo hicimos con la convicción de saber que teníamos la razón, pero también con la convicción de que había algunos responsables que habían quedado afuera. Y parte del trabajo que se hizo en 11-1, además de probar la responsabilidad de los que fueron condenados, como Schiavi, Jaime, los Sirigliano y los funcionarios del TVA y todos la lista enorme de condenados que hubo y que cumplieron sus condenas y que fueron detenidos en un hecho que por primera vez se condenó a funcionarios y a empresarios. Y ahora que está el tema de Cuadernos, qué importante es que en 11 ya iba antecedentes de funcionarios y empresarios condenados. Pero también sabíamos que eso solamente se había podido estructurar con la mirada o con la falta de control de quién era el responsable del área. Entonces apuntamos a De Vido, y De Vido es condenado. Esta condena que ahora está confirmando la Corte es un segundo juicio al que De Vido llega, porque nosotros en el juicio 1, cuando pedimos condena, pedimos que se extraigan testimonios y se investigue la responsabilidad de De Vido. Entonces es un doble logro, porque primero por la relevancia que tiene De Vido, por la relevancia que tuvo, y después por lo que representa para la sociedad, independientemente de cómo termine cumpliendo la condena. Claro. Porque y el tiempo, ¿no? También el tiempo. A ver, primero, De Vido es un personaje menor en la historia y va a quedar como un personaje menor, como cada uno lo recordará como quiera, pero seguramente quedará como una persona que estuvo vinculada a innumerables casos de corrupción.
pero un personaje menor en definitiva. Pero lo que no es menor es que la justicia alguna vez pudo condenar, y si alguna vez puede siempre. Claro. Entonces, la diferencia que nosotros marcamos es que en las demás causas de corrupción no hay nadie que las empuje, porque la acusación queda en cargo de un fiscal, claro, que la puede seguir o no, pero también a veces los fiscales van, vienen, los ascienden, sí, los trasladan. Claro, entonces, hay aprietes del que gobierna en ese momento. Sí, a veces. Uno ve que algunas causas se dilatan más en determinado momento, por ahí cambia el gobierno, avanzan, ¿no? Claro, hoy me decían, mira, Debido son 13 años que tardó. Y yo digo, no, Debido recién empezó el juicio de Debido en el 2017. Claro. Porque, entonces, hay muchas cosas, pero la verdad es que sí. No, yo con el tema de la corrupción, Mata, sí, tengo una diferencia que, sí, pero no pero es importante, porque para mí no mata la corrupción, porque la corrupción no es nadie. Sí. Matan los corruptos. Ah. Los responsables de la muerte son los corruptos. La corrupción es como la justicia, es una cosa que no existe. No, hay jueces, señores, hay jueces que se tienen que hacer cargo, y hay funcionarios que son los corruptos y que son los responsables de las muertes y de los robos. Uh-huh. Y en este caso, el robo terminó en muerte. Claro. Porque fue tal el desfalco económico. Nosotros probamos en el juicio, sí, que el verdadero negocio era que los trenes funcionaban mal. Lo explicamos no diciéndolo, sino probándolo con, claro, la contabilidad, con la responsabilidad, con cómo había sido el contrato de concesión, con cómo no le cobraban las multas, con cómo le giraban los fondos en forma indiscriminada, cómo no había rendición de fondos, cómo, uh-huh, le permitieron que no haya control del pasaje para poder girarle la plata libremente, uh-huh, cómo inventaron una tarjeta que se llamaba monedero para girar desde ahí toda la plata, y en realidad después la tuvieron que dejar afuera porque era solo para entonces se creó la SUBE. Es, uh-huh, la historia, hay muchos que no saben de eso, uh-huh, pero son todas muchas cosas que pasaron y que no se pudieron hacer si no había una decisión política de permitirlo. Uh-huh. Y esa decisión política era una decisión de robar. Claro. Entonces es muy fuerte y es muy simbólico que ello haya pasado. Y lo triste es que el día que pasó descarriló un tren. Claro. Entonces, claro, ¿dónde estamos parados como sociedad, no? Claro, vos sabés que nosotros acá, este programa ya lleva más de 30 años, sacamos varias veces a los delegados, ¿no? A Sobrero, entre otros, y vos sabés que nos decían al aire, y lo decían en todos lados, va a pasar alguna desgracia, era como algo que ya se veía venir. Yo por eso siempre digo masacre, porque una tragedia aparece de repente, pero esto... Exactamente, porque tragedia también es, claro, o sea, una persona que muere, para esa familia es una tragedia. Claro. Lo que pasó acá fue el hecho más anunciado, uh-huh, trágico de la historia, porque hubo un antecedente un año y medio antes. Claro, sí. Que fue cuando, cerca de ustedes, ahí en el 92, en la barrera de Flores. Sí, sí. Entonces, cuando pasan estas cosas, y vos te das cuenta que si hubieran investigado correctamente esa tragedia, porque ahí se dieron todas las condiciones. Claro. Ahí había una obra no controlada, uh-huh, ahí había defectos en el cómo se manejaba la concesión, había falta de mantenimiento en las unidades, por eso el tren, ante el choque con el colectivo, se descalza, como se llama técnicamente, es decir, las ruedas salen, descarrila, uh-huh, y se pega con un tren de enfrente. Si ese tren hubiera estado en condiciones, al colectivo lo pasa como vos pasás a una caja de zapatos. Claro. O sea, un tren en velocidad, con su peso, jamás podría haber desviado porque chocó un colectivo, con la desgracia que implica chocar un colectivo, ¿no? Uh-huh. Claro. Ahora, pero vos fíjate que ayer pasa también un descarrilamiento y de nuevo se empieza a ver que faltan, claro, y lo primero que hacen es acusar al motorman. Lo primero que estaba diciendo todo el mundo es que podía ir drogado, que podía ir borracho. Me acuerdo la estrategia de Dalbón, ¿no? Que fue un poco tirarle todos los dardos a Córdoba, ¿no? Tal cual, claro. Es que es una estrategia que le había dado resultado. ¿Sabés, sí, quién fue el responsable de la tragedia de Flores? 6 personas murieron. ¿Sabés quién fue el responsable? El motorman que falleció. Claro. Sí, o sea, no se pudo defender, era muy fácil desindicarlo a él como el responsable. Es como, a ver, a vos te dan un micrófono que suena mal, ¿vos podés hacer un buen programa? No, claro.
No. Nadie te va a escuchar, todos van a decir que radio de porquería, se escucha como el demonio. Esto es lo mismo, el motoman no tiene la culpa del tren que le dan. Claro. Obviamente, mira, yo soy usuario del Sarmiento, tengo 58 años. Sí. Hice toda vivía en Morón. Sí. Hice toda mi carrera en el centro. Estudiaba en la UBA, trabajaba en el centro. El tren en Morón a las 8:30 tardaba 31 minutos. Si tenías suerte y enganchabas el rápido, tardaba 19. ¿Sabes cuánto tardan los trenes ahora? 55 minutos. ¿A vos te parece que un país en serio puede desconocer la importancia del servicio ferroviario? Cuando los políticos, si querés algo más alejado de la gente, es cuando el político se olvida de la cotidianeidad, que no está en comprar dólares y en mantener el precio, está en estas cosas, en los controles, en el servicio, en el servicio para el trabajador. Las víctimas de 11 son todas laburantes, todas. Sí, claro, por la parte del horario, ¿no? Claro, eran toda gente que iba a trabajar, toda gente de zonas muy humildes. Uh-huh. Obviamente son todos, salvo una persona que es de Villaluro, uh-huh. Todas las demás personas son de Morón para atrás, o sea, para atrás, digamos, más alejado del capital, ¿no? Sí. Morón, Castelar, Ituzaingó, Merlo. Claro. Entonces, realmente, a veces la tragedia de 11, yo le decía a los jueces en el alegato que ellos tenían la oportunidad histórica de mostrarle a la sociedad que la justicia podía actuar como contrapeso entre los poderosos y los uh-huh. que tienen la verdad. Claro. ¿Entendés? Sí. Y a veces, después, el tema que hace la sociedad con eso, y digamos, y nosotros no nos podemos hacer cargo, porque nosotros hicimos lo que podíamos en una causa donde nosotros hoy no estamos festejando, nosotros estamos cerrando un círculo. Yo no festejo la condena de nadie, porque yo no quiero estar en este lugar, yo no quisiera estar dando esta nota, ni quisiera ser el abogado de la tragedia de 11. Claro, y aparte es un avance nada más, pero de cualquier forma han sentado un precedente que puede servir para muchas otras causas. Vos también ahora lo decías, los de los cuadernos, y bueno, y puede pasar esto que como vos bien decís, que lo que pasó ayer, el descarrilamiento, que también se quiere hacer exactamente lo mismo. Y que si tiene que caer un funcionario, que caiga ese funcionario. Claro. Y si el gobierno tiene que pedir disculpas por lo que hizo y cambiar a partir de eso, lo tiene que hacer. Claro. Y el votante es el que lo tiene que exigir y no olvidarse. Son muchas cosas, pero ¿sabes qué? Por ejemplo, 11 sirvió porque 11 tenía una matriz de corrupción que consistía en buscarse un socio privado, concesionarlo, darle plata, que no haga lo que tenía que hacer y que esa plata vuelva. Claro. En el caso de 11, directamente Jaime ya había confesado antes dádivas con respecto a Siligliano. Totalmente, sí. Jaime controlaba a Siligliano y Siligliano le regaló un bote. Sí, no tenía un bote, un avión. Bueno, confesó, se autoincriminó en determinado momento, ¿no? Asumieron la responsabilidad y aceptaron en un juicio abreviado la responsabilidad. Por lo tanto, las dádivas y el retorno hacia el sector, del sector empresario al gobierno, está aprobado por la propia confesión de Jaime. Ahora, Jaime no puede actuar. Si vos tenés denuncias de trenes, denuncias de los sindicatos, tragedias, ¿a vos te parece que un secretario de transporte que siguió a Jaime o el mismo ministro no va a saber la situación? Cuando él quitaba concesiones a los demás servicios y se las daba a Siligliano, es decir, le daba más poder, que eso se traducía en más dinero. Claro, arriba de él tenían que ser más inoperantes o estar comprometidos con eso. Justicia, y uno creo que era la segunda. Para la justicia, para la justicia están comprometidos, no solo están comprometidos, sino que son parte. Hoy por hoy ya podemos decir que no, digamos que no hay duda de que Debido era parte de la estructura que en el caso del Sarmiento se llevó un desfalco importante de dinero. Ahora, todas las demás causas que tiene, por eso digo, esa matriz de corrupción sirvió para armar un montón de causas que tienen que ver con la corrupción de ese gobierno, pero que yo creo que también se podían llevar en otros esquemas. Lo que quiero decir es que la justicia tiene que tener ese rol y no lo tiene, y la sociedad se lo tiene que exigir y los políticos tienen que asumir su lugar y lo tienen que hacer. Es increíble que hoy no esté votado la ficha limpia, por ejemplo, que no esté votado digamos la extinción del dominio, es decir, que se acabe el dominio de los bienes de los corruptos, digamos, que vuelvan al Estado, que salgan, o sea, hay casos puntuales, a Jaime le sacaron cosas,
pero les piden que devuelvan plata y bueno, y si no la devuelven, ¿qué? No pasa nada y aparte siguen apelando y diciendo que no, que es menos, que negocian. Sí, realmente, bueno, ahí es lo que nos da un poco de bronca de cierta justicia. Por ejemplo, cuando veíamos el Zoom de los cuadernos la semana pasada, daba un poco a parodia lo que estaban haciendo atrás del Zoom, ¿no? El propio Debido que comía y el otro que se escondía y el otro que le pedía que le traigan un helado, y una causa que es tan importante, un Zoom por semana. Bueno, ahora la Cámara... La estación la está intentando sacar. Claro, exigió que sea presencial, pero vamos a ver, ¿no? Exactamente. En el juicio de 11 hubo mucho apoyo popular, pero no porque nosotros hayamos salido en una manera demagógica a mostrarnos como personas, sino porque la gente se identificó no solo con nosotros, sino con cualquiera del Gran Buenos Aires. Dijo, yo pude haber sido ese. Claro. Porque cualquier tipo que alguna vez se tomó un tren sabe que le podía haber tocado, porque las condiciones estaban dadas para que la tragedia ocurra cualquier día. Ocurrió ese día porque ese día se alinearon los planetas. Pero si no, se iban a alinear el día siguiente, o se podían haber alineado el día anterior, y podría haber sido en vez de a las 8 a las 9, y las víctimas hubieran sido 50 diferentes. Pero nosotros probamos claramente en el juicio que aunque el motoman hubiera hecho una mala maniobra, la falta de respuesta del tren por su falta de mantenimiento en cuanto a la estructura oxidada, la diferencia de altura, los problemas de amortiguación, el parachoque deficiente, son todas cosas que agravaron la tragedia. ¿Podría haber pasado un choque sin muertos? Sí. Ahora, hubo 51 muertos porque un vagón se montó arriba de otro. Y eso solamente puede pasar si ese tren no estaba con mantenimiento. Y eso hubo que probarlo. Lo más probable es que si no hubiéramos estado nosotros atrás de eso, la culpa hubiera sido del motorman. Entonces, ese es el país que tenemos, ese es el país que hay que cambiar, esa es la justicia que hay que cambiar. Y si nosotros aportamos un grano a eso, pues estamos cumplidos. Lucas puede estar tranquilo y nosotros vamos a estar tranquilos de que le dimos la pelea y logramos que se los condene. Leonardo, realmente te agradezco mucho por la nota y felicitarte. Yo sé que hacer felicitaciones en estas cosas es muy terrible, porque yo te felicito por cómo llevaste la causa, por cómo se resolvió la causa y porque vos sos el responsable de que los funcionarios hayan sido obligados a hacerse cargo y que muchos la paguen con la cárcel. Así que muchas gracias y esperemos que no tengamos que hablar nunca más de una tragedia de este tipo, solamente para recordar a todos aquellos que ayudaron tanto a que en algo funcione la justicia. Bueno, muchas gracias por el acompañamiento de siempre. Te mando un abrazo grande, Leonardo. Gracias.